Uno, 2, 3, probando. Uno, 2, 3, ¿listo? Bueno. Chicos, hoy vamos a continuar con el tema de Daniel 11. Le comento para los hermanos que nos visitan ahora, para estudiar el tema de Daniel 11, las visitas que estamos teniendo, les suplico por favor que traten de entrar al foro adventista y traten de bajar todos los temas anteriores que hemos venido disertando acerca de Daniel 11. Les comento por qué. Porque ha surgido un gran problema a nivel mundial. Y es el tema de que se predica mucho de Daniel 11, pero no se fundamenta lo que se dice. Y nosotros ya venimos dando decenas de clases de Daniel 11 y esta va a ser una más. Una clase más de todo lo que tiene que ver con Daniel 11, o sea que para los que ya han estudiado Daniel 11 conmigo ya tienen bien en claro todo lo que va a pasar en Medio Oriente. Pero lo que yo voy haciendo cada clase le voy sumando un poquito más. Y todavía, les confieso para los hermanos que nos siguen por internet, todavía no me puedo dar el lujo de hablar plenamente de Daniel 11 porque siempre tengo que fundamentar. Y es correcto, les comento por qué. Porque hay muchos hermanos que han pedido fundamento. O sea, yo en 15 minutos le puedo decir lo que hablan los versículos 40 al 45 de Daniel 11 y el versículo 1 al 3 del capítulo 12. En 15 minutos yo les digo todo lo que va a pasar en Medio Oriente. Pero el tema es cómo fundamento todo eso, porque cuando ustedes van a la calle a predicar, o van a otra religión, o van a un católico, o van a un protestante, la gente le dice, bueno, muy linda esta historia, pero mostrame comparación de texto de esto, mostrame comparación de texto de lo otro, mostrame con la Biblia esto, mostrame con la Biblia lo otro. Entonces yo siempre le explico un poquito lo que va a pasar en Medio Oriente, pero le doy fundamento bíblico de las palabras, de las frases gramaticales, de los conceptos que se encuentran vertidos en Daniel capítulo 11, a fin de que cuando ustedes vayan a enseñar Daniel 11, tengan en claro qué fundamento sacar. Otro punto que quería explicar es que yo he venido dando mucho fundamento, hermanos, para que cuando haya hermanos que quieran enseñar Daniel 11 en todo el mundo, aquellos que nos están escuchando en todo el mundo, puedan claramente reunir todos los estudios que yo he venido dando de Daniel 11 y agarren en un papelito en blanco y puedan ir haciendo un eje temático del estudio bíblico y con ese eje temático, hermanos, anotar todos los versículos y todo el fundamento que yo he venido dando para dejar en claro que lo que habla Daniel 11 es un conflicto en Medio Oriente y tiene que ver con una tercera guerra mundial cuyo foco es Medio Oriente. Entonces, hermanos, lo que voy a enseñar ahora es otra parte de Daniel 11, que tiene que ver también con fundamentos para ayudar a la interpretación de Daniel 11. Por eso yo les pido por favor a las visitas que han venido y también a los hermanos que nos siguen por internet, que traten de bajar los otros temas de Daniel 11, así puedan entender y puedan tener un lineamiento, hermanos. Aquí en Tucumán hace mucho que se ha venido estudiando Daniel 11, pero no se daba todo el fundamento. Y tanto ni de una postura ni de otra postura se tiene todo el fundamento que se requiere en este tema, hermanos. Y otra cosa, le mandamos saludo al hermano Pepe Palacios, a la hermana Ivana Décima, al hermano el que está allá en Entre Ríos, en la Universidad de Entre Ríos, ¿cómo se llama? Claudio Acevedo, al hermano Claudio Acevedo, y a la hermana Lili B, que también, así yo no sé si se llaman así, yo no entiendo nada, así aparecen a veces la síntesis de los nombres que aparecen en el foro y que nos están mandando saludos. Y también a todos los hermanos, que yo no me acuerdo todos, pero que nos mandan mensajes privados por email y que también nos están mandando mensajes al foro. Realmente es una bendición poder compartir con ellos las escrituras y realmente me he conmovido mucho con los mensajes que me han enviado. Realmente son muy conmovedores, especialmente el hermano Habner y otro hermano más que nos están enviando mensajes que realmente me han conmovido mucho el corazón, el que me estén enviando mensajes desde Cuba, Colombia, Centroamérica y otras partes del mundo donde nos están escuchando. Es realmente un privilegio para nosotros. Y otra cosa, hermanos, también nosotros desde acá, desde Tucumán, realmente sentimos el espíritu cristiano que ellos nos están transmitiendo,
que realmente es un gran apoyo para nosotros. Les agradecemos mucho a esos hermanos que nos están enviando saludos, que nos están enviando escritos, porque nos estimulan como grupo a seguir adelante y a fundamentar este tema de Daniel 11 que hoy en día no se encuentra fundamento. Y otra cosa, hermanos, cuando estudien la Biblia, acuérdense de la regla adventista que hay para estudiar. Nosotros tenemos una regla de interpretación bíblica: texto, contexto y comparación de texto con texto. Hermanos, yo no acepto una interpretación cuando solamente se agarra un párrafo de la Escritura y me sacan 2 versiculitos y 2 cititas del espíritu de profecía para fundamentar. ¿Así se estudia la Biblia? ¿Así se interpreta? ¿Con 2 versiculitos y 2 citas y hago toda una doctrina para echarle la culpa al Papa? No, hermanos. Próximamente, para todos esos hermanos que les gusta hablar del Papa, del papado, de la Iglesia de Roma, ya vamos a hablar. Hay otras profecías que tienen que ver con eso. Ya habíamos dicho: Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsis 13, 14, 16 y 17. Cuando estudiemos esos capítulos, ahí vamos a hablar del Papa y de la Iglesia de Roma, y vamos a hablar de todas las abominaciones que hizo en el pasado, que está haciendo en el presente y que próximamente las va a hacer, y por las cuales nos van a perseguir, nos van a maltratar, nos van a hacer daño, hermanos, nos van a hacer daño. Entonces, vamos a ver después la injerencia y la influencia que tiene la Iglesia de Roma en Estados Unidos. Y con respecto a Daniel 11 vamos a seguir avanzando, hermanos. Pero antes que nada, antes de ir a Daniel 11, yo sé que quizás todos nosotros tenemos pruebas personales, como dijo el hermano Luis Arauz cuando nos guiaba en oración como grupo. Todos estamos teniendo pruebas, diferentes tipos de disciplinas. Habíamos dicho, hermanos, yo el otro día estaba explicando algo interesante a un hermano que vino, a varios hermanos que han venido durante la semana al estudio para hablar con ellos. Ustedes saben algo, hermanos, y yo les voy a hacer un gráfico antes de empezar con Daniel 11. Cuando ustedes van por la vida cristiana, hermanos, ustedes son los cristianos que están acá, ¿verdad? Y ustedes van por el camino de la vida cristiana, ¿sí? Y van avanzando, avanzando, avanzando. En realidad tienen que ir para adelante, pero nosotros sabemos que también vamos creciendo para arriba. Pero la vida cristiana es algo que va para adelante. Y hay un tipo de disciplina de la cual ninguno de nosotros se escapa. Y que ustedes saben bien, hermanos, porque se les presenta todos los días. Esto siempre le enseño yo a todas las personas que les estoy dando estudios bíblicos, porque problemas tenemos. Y cuanto más queremos ser fieles a Dios, más problemas tenemos. Hay 2 tipos, hermanos, de obstáculos, de disciplinas que tú vas a tener que pasar mientras vas transitando por la vida cristiana. La primera, hermano, es la tentación. Y la segunda son las pruebas. Nadie se salva, hermanos, de esas 2 tipos de disciplinas. La tentación, hermanos, tiene que ver con la seducción al pecado, para que yo peque. Y las pruebas son todo tipo de problemas, que no necesariamente tiene que ver con una ley de siembra y cosecha y con un castigo. No, esto no tiene que ver con castigo, hermanos. Tú puedes ser muy puro, muy bueno, muy santo, muy humilde, tener un buen corazón, realmente tener un buen corazón, pero todos los días te vas a sentir tentado a pecar, te vas a sentir tentado a fornicar, a adulterar, a tratar mal a un hermano, te vas a sentir tentado a no orar, te vas a sentir tentado a no estudiar la Biblia porque estás muy cansado o porque estás muy así o muy asá. Te vas a sentir tentado a no querer hacer la obra de Dios y predicar. Tentaciones, tentaciones y tentaciones a pecar, tentaciones a apartarse de Dios. Esa es la primera disciplina que cada día cuando nos levantamos tenemos. Tentación al pecado, todo tipo de tentaciones para pecar, todo tipo de tentaciones para alejarnos de Dios. Y la segunda, hermanos, es que por más que tú seas muy fiel y muy obediente, nadie en esta tierra se salva de ser probado. Dios prueba al justo.
Dios prueba al justo. Y vas a tener, las pruebas tienen que ver con todo tipo de problemas. Se te rompió la moto, se te rompió el auto, justo tienes problemas de salud, perdiste el trabajo, o estás trabajando pero no te pagan bien el sueldo, o te pagan bien el sueldo pero los problemas que tienes con los compañeros de trabajo te hacen la vida imposible, o justo tú venías caminando y alguien te asaltó, o justo tú ibas en el remis y en el remis se le rompió la rueda y quedaste parado, llegaste mal a la reunión, a la iglesia, a la conferencia, al trabajo. Problemas, pruebas. Cada vez que tú te levantas cada día vas a tener que pasar por estos dos tipos de disciplina. Todo tipo de tentaciones a pecar y todo tipo de problemitas, o problemas, o problemones. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos que tenemos que pasar estos dos tipos de pruebas, tentaciones y pruebas, nosotros tenemos que saber que hay un Salvador maravilloso que realmente nos puede ayudar. Y lo más interesante de este tema, hermanos, es que no hemos llegado a comprender bien de que Cristo realmente es un ser vivo y que es un Salvador vivo, que está vivo y que tiene que ser una experiencia real en nuestras vidas. Porque muchas veces el Cristo que nosotros conocemos es un Cristo conceptual, un Cristo teológico nada más, un Cristo de la Biblia, pero no un Cristo real con el que yo tengo una amistad. Y por eso ando mal. Entonces, tú te levantas todo tipo de tentaciones al pecado, todo tipo de problemas y pruebas. Pero si no aprendemos a permanecer en Cristo y no aprendemos a aferrarnos de Él, lógicamente que la vida va a ser muy difícil, hermanos. Y yo te quiero dejar con un texto antes de empezar el estudio de Daniel 11 para seguir fundamentando. En el Salmo 138, hermanos, vamos a ver el Salmo 138, un texto que muchas veces lo hemos estudiado. Dice, hermanos, lo siguiente. Dice, hermanos, el versículo número 3 y 6 y 7. Salmo 38, versículo 3, 6 y 7 dice lo siguiente. Presten atención. En el día que clamé, me respondiste. Y noten lo que dice la última parte del verso 3. Esforzásteme con fortaleza en mi alma. Porque el alto Jehová, dice el verso 6, atiende al humilde. En cambio al altivo, al orgulloso, al soberbio, al malo, lo mira de lejos. Y noten lo que habla de promesa para el humilde cuando llegamos al verso 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, como nos comentaba acá el hermano Luis, y hay otros que estamos acá que quizás hemos tenido las mismas pruebas durante esta semana, pero no lo hemos comentado. Pero noten esa hermosa promesa que nos hace. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, y contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y salvaráme tu diestra. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos por el camino de la vida, que es hacia adelante y hacia arriba, siempre, todos los días te vas a encontrar con que tienes dos barreras que cruzar. Tentaciones y pruebas, tentaciones y pruebas, tentaciones y pruebas. Estas fueron los dos tipos de disciplinas que tuvo Cristo en su vida. Él fue tentado y probado, pero nunca fue castigado porque Él fue perfecto. El único castigo que recibió Él fue el castigo de nuestra paz. Recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir por ser pecadores. Pero Él no recibió ningún castigo porque Él haya hecho una obra mala. Y habíamos dicho que hay 4 tipos de disciplinas: tentación, prueba, castigo y ley de siembra. El castigo y la ley de siembra acá no están, y no se aplicaban a Cristo, pero a Cristo sí se le aplicaron estas dos, y por lo tanto a nosotros, por querer ser semejantes a Él, también en nuestra vida, cada día que nos levantemos vas a tener las dos barreras. Acuérdate de la ley de las dos barreras. Siempre, todos los días que tú te levantes, vas a tener tentaciones y pruebas.
Y ahora, hermanos, ¿entienden por qué es tan importante tener un conocimiento personal de Cristo, tener un conocimiento personal de Jesús y tener una experiencia personal con Él? Tengo que conocerlo personalmente, pero también experimentarlo personalmente. Pero cuando a ustedes se les despierte la inteligencia y lleguen a comprender que hay estos dos tipos de barreras, recién se van a dar cuenta, hermanos, de todo lo que se necesita de Cristo y cuánta necesidad tenemos de Cristo. Ahora, si yo soy dejado y cuando viene la tentación peco total, soy tentado y peco. Habíamos dicho que hay 4 maneras de pecar: pensamiento, sentimiento, palabra y obra. Entonces por ahí me viene un mal pensamiento y yo, en vez de resistirlo, le doy vía libre. Entonces lógicamente ahí no siento necesidad de Cristo porque me entrego a las tentaciones. Y cuando vienen los problemas me desanimo y peco o me aparto. Entonces los que se rinden ante estas dos barreras, hermanos, nunca sienten necesidad de Cristo. Pero aquel al que se le despierta la inteligencia y dice, no, yo quiero ser fiel, pasando estas dos barreras, se va a dar cuenta que cuando tome la decisión de ser fiel y se dé cuenta que estas dos barreras siempre van a estar en su vida, ahí va a sentir la necesidad de Cristo. Y Cristo dice algo clarito, hermanos. El salmista David dice, en el día que yo te clamé en oración, tú me respondiste. Y no tan solamente me respondiste, sino que me fortaleciste con vigor en mi alma. Y es más, si yo soy humilde, Dios me va a atender. Y es más, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás y me defenderás de todos mis enemigos, toda la gente que me hace daño, toda la gente que me ha lastimado. Entonces, hermanos, tratemos de tener un poquito más de conocimiento en todas las cosas lindas que nosotros tenemos que saber acerca de ese Salvador personal que nosotros tenemos como cristianos. Hermanos queridos, para continuar fundamentando, porque hay que fundamentar todo lo que tiene que ver con Daniel 11, yo quería, hermanos, que vamos a ver un poquito, ¿sí?, el tema de Daniel 11. Vamos a Daniel capítulo 11. Para los hermanos que nos siguen por internet, gracias por los mensajes que nos están mandando y disculpen que caiga tanto en la redundancia. Caigo en la redundancia, hermanos, porque es seguro para ustedes. Cuanto yo más redunde y fundamente, más seguro va a ser para ustedes, porque van a tener fundamento bíblico que presentar a aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. En Daniel capítulo 11, hermanos, hay que fundamentar ciertas cosas, porque pronto yo tengo que dejar bien fundamentado esto para contarles todo lo que va a pasar en el futuro y todo lo que nos espera en el futuro. Pero no puedo hablar de eso si no fundamento. Tengo que sentar las bases para después contarle todo ya tranquilo, todo el problemón que se va a armar en Medio Oriente. En Daniel capítulo 11, hermanos, había algo acá, hermanos, que el versículo 41 dice así, hermanos, en el versículo 41. Y vendrá a la tierra deseable. Bueno, revisen los estudios pasados, ya hemos fundamentado con Biblia que es la tierra deseable. Era la tierra de Israel, la tierra de Palestina. Y vendrá a la tierra deseable. Esto se va a cumplir en el futuro cuando vengan todo Estados Unidos con los países aliados que constituyen el Rey del Norte, y cuando se vuelva a cumplir esta profecía de nuevo, va a entrar ya en la tierra de Palestina, cosa que no hizo en el año 1991, ¿se acuerdan? Esto no lo hizo en el año 1991, ni tampoco lo ha hecho en el 2003 en la guerra de Irak, en la invasión y en la ocupación de Irak tampoco lo ha hecho. Pero pronto lo va a hacer, ¿sí? Ahora, cuidado, después le voy a dar otra interpretación de esto, pero momentáneamente, como tenemos hoy en día conformado el mapa, como está conformado hoy en día el mapa y como es Israel hoy, ni en 1991, en la primera guerra del Golfo Pérsico, ni tampoco en el año 2003, en la invasión y la ocupación de Irak, no han entrado en Israel. Porque ustedes saben que si entraban en Israel, lo comprometían.
Y si lo comprometen a Israel, las naciones árabes, ninguna de las naciones árabes que están alrededor de Israel, ninguna nación árabe, hermanos, lo quiere a Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Próximamente yo les voy a enseñar también que Israel tiene un papel preponderante dentro de la profecía. Pero noten, ahí está Israel. Y aquí un poquitito está la franja de Gaza. Y Israel tiene problema por dos cosas. Primero, porque se fue a ocupar Palestina. Y segundo, porque dentro de Israel está esa parte que se llama la franja de Gaza. Fíjense bien. Esto es Israel, ¿verdad? Aquí está Israel en el mapa. Y esa partecita que ustedes ven acá es la franja de Gaza. Y resulta, hermanos, que está rodeado por naciones árabes. Jordania es árabe, musulmán, islámico. Acá Irak, islámico. Árabe, islámico y no islámico también. Acá, árabe, islámico. Acá, árabe, islámico. Y acá está Líbano, Siria, Irak. Todo islámico. Acá también islámico. Todo esto, hermano, está rodeado Israel por las naciones islámicas. O sea que la espina en el mundo árabe es la nación de Israel. Entonces, en el año 1991 y en el 2003, lo que han hecho los países aliados de Occidente es no querer comprometerlo a Israel. Pero la profecía muestra que la tierra deseable, Israel, ocupa un papel preponderante en el cumplimiento de la misma. O sea que en algún momento, hermanos, Israel va a tener que tomar cartas en el asunto. Y según lo que nosotros venimos estudiando, pareciera ser, y digo pareciera porque no es una profecía cumplida, y quiero ser cuidadoso al mostrarle que no es una profecía cumplida, pareciera ser, hermanos, de que Israel le va a dar cabida al rey del norte en sus tierras. Y por eso es que el mundo árabe más lo va a odiar a Israel. Y ustedes saben que entre israelitas y árabes islámicos, descendientes de Ismael, no pegan de ninguna manera, hermanos. No pegan ni con Poxipol. No pegan, hay problemas ahí. Entonces, hermanos, ese es básicamente el conflicto que hay ahí. Pero sabemos que en el futuro vendrá a la tierra deseable. Dice el versículo 41. Vendrá a la tierra deseable y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y lo primero de los hijos de Amón. Hermanos, quiero fundamentar frases gramaticales. Otra cosa que yo voy a dar ahora en esta clase es para fundamentar que esas tierras y esas provincias que van a caer son provincias árabes que están alrededor de Israel. Y van a caer porque están alrededor de Israel. ¿Y qué habíamos dicho en la clase pasada de Daniel 11? Que Daniel 11 profetiza que las naciones árabes van a recibir una paliza del rey del norte. Y van a recibir una paliza del mundo occidental aliado. Se profetiza una paliza. Pero hay muchos hermanos que no les queda en claro que este pasaje se refiere a guerras. Entonces hay algunos que dicen que el rey del norte vendrá a la tierra deseable. Dicen, el rey del norte es el Papa y la tierra deseable es Estados Unidos, dicen ellos. Y significa que entrará con una ley dominical. Y uno les pregunta, ¿dónde está la comparación de texto? No hay. ¿Dónde está la comparación de texto en la Biblia? No hay. Comparación de citas con citas tampoco hay. Y por ahí hay 2 versiculitos de la Biblia y 2 cititas de la hermana Huay que tratan de forzarlas para que encajen. Pero no encajan nada, hermanos. No encajan nada. Entonces sigamos adelante, sí. No, otra cosa. La cita lo único que está diciendo es una que está en el libro Maranata que dice que Dios cubrió a Estados Unidos con el escudo de su omnipotencia para que ahí se cuide la pureza del Evangelio, nada más. Y ellos dicen, América es la tierra de la oportunidad, es la tierra deseable, esa es la tierra deseable. Y yo digo, bueno, está bien, pero ahora lo que vos has dicho, confirmámelo con una cadena de comparación de textos. Y no hay nada. Siempre en la Biblia se le llama tierra deseable a Palestina. En el mismo Daniel 11 y en toda la Biblia siempre se le llama a Palestina la tierra deseable, nunca Estados Unidos.
Y Estados Unidos aparece en la última parte de Apocalipsis 12 y aparece en la segunda parte de Apocalipsis 13. Y nunca se le llama a Estados Unidos tierra deseable. Y yo pregunto, ¿qué a Dios se le pasó? ¿Dónde está el fundamento, hermanos? ¿A Dios se le escapó, se le pasó? Entonces, hermanos, yo le voy a ser sincero, no acepten ninguna doctrina que no esté perfectamente fundamentada. Entonces, todo Daniel 11, hermanos, es interesante notar que la fraseología que se usa, también se la usa en el Antiguo Testamento, y siempre esta fraseología tiene que ver con guerras y tiene que ver con el aspecto bélico. Cuando dice, y vendrá la tierra deseable y muchas provincias caerán, siempre cuando se habla de que provincias caen, que hombres caen, que gente cae, que naciones caen, siempre se refiere a que caen por una guerra, por un aspecto bélico o por violencia personal entre personas, entre gentes. Y vamos a ver, quiero que comparemos texto con texto para ver si esta fraseología a qué se refiere. En el mismo Daniel 11, y fíjense hermanos, yo les estoy fundamentando con texto, contexto y comparación de texto. Por supuesto, revisen todo lo que tiene que ver con las otras clases, si no, no van a entender nada. Pero ya van a ver que en el mismo Daniel 11, todo el capítulo es literal y habla de guerras. Desde el versículo 1 hasta el 45 habla de guerras. Incluso pasando por el versículo 22, donde en el versículo 22 se habla de la muerte de Cristo. Pero todo tiene que ver con guerra. Y vamos a ver desde ya nomás, que en el mismo capítulo 11, muestra que la palabra caer tiene que ver con aspecto bélico. Fíjense, vamos rapidito. Daniel 11, versículo 14. En el capítulo 11, versículo 14, fíjense lo que dice ahí. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, e hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía y caerán. Bueno, habla de una historia de reyes, del rey del sur que estaba peleando con otros reyes, y es toda una historia de reyes, y justo también en ese versículo se habla también del pueblo judío. Y es toda una historia, pero habla de que iban a caer. Por más de que iban a querer cumplir la profecía, iban a caer. Y si ustedes leen Urias Smith, van a ver que hablaba de una guerra, de tumultos que se hablaban, de sediciones que se armaban, tumultos, sediciones y pequeñas guerrillas. Y cuando ustedes van a confirmar lo que Urias Smith quiere decir del versículo 14, habla de guerras. Vayan al tomo 1 de Urias Smith, busquen 11:14 y van a ver que hablan de guerras. Y en el mismo capítulo habla de que caer se refiere a que caen en guerras. Caen porque iban a ser vencidos, no iban a lograr su propósito e iban a ser vencidos. Versículo 19. En el verso 19 dice, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará, hermanos, tropezará y caerá y no parecerá más. Bueno, el versículo 19 habla específicamente de Julio César y de toda una información que tiene que ver con aspectos de su vida. Y aquí muestra que Julio César, cuando volvió de lograr sus conquistas, cayó. ¿Y cómo cayó? Porque todos en el Senado se pusieron en contra de Julio César y lo terminaron matando, lo acuchillaron. Cayó por violencia. Guerra o violencia personal, pero todo tiene que ver con lo bélico y con las armas. Si seguimos leyendo, hermanos, en el versículo 26 dice así, aún los que comerán de su pan le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Sigue hablando de la historia de Roma, hermanos, acá. Y habla de que caerán y tienen que ver con guerras también, porque habla de que intervienen ¿quién? Los ejércitos intervienen. Y cuando un ejército cae, ¿por qué cae? Por guerras, hermanos, y porque es vencido en la guerra. Por eso dice el versículo 26, aún los que comerán su pan le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Versículo 33. En el versículo 33 dice, y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, y caerán a cuchillo y a fuego en cautividad y en despojo por días.
Aquí, hermanos, se está hablando ya de los sabios hugonotes protestantes y específicamente de Francia. Los protestantes de Francia. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado que desde el versículo 31 hasta el 39 habla todo de Francia? Y que desde el versículo 31 al 35 hablaba de la Francia católica, y que desde el versículo 36 al 39 hablaba de la Francia revolucionaria. Bueno, en este caso caen. ¿Y por qué caen? Por violencia, los mataban, los acuchillaban, los quemaban en la hoguera, los torturaban, algunos eran muertos a palazos. Todo el contexto de Daniel capítulo 11 fundamenta que la palabra caer tiene que ver con guerras de masas o con violencias personales, pero nunca tiene que ver con algo espiritual, porque hay gente que espiritualiza los versículos. Todo el relato es literal y tiene que ver con guerras y violencia, guerras y violencia, guerras y violencia. Versículo 35. Y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Hablando de los cristianos que iban a ser muertos hasta ese plazo, hasta ese tiempo determinado, que era más o menos redondeando el año 1798. Pero cayeron. ¿Y cómo eran muertos? La matanza de San Bartolomé. Reunieron todos esa bandada de gente y salieron esa noche, después de las 12 de la noche en adelante, y los acuchillaron, los mataron a palos, los ahorcaron, los torturaron. Todo bélico y guerra, violencia y guerra, violencia y guerra. Cuando se utiliza la palabra caer en el mismo libro de Daniel, es algo literal que tiene que ver con guerra y violencia. Y lo dice el mismo contexto del capítulo. ¿Por qué justo acá, hermanos, tiene un significado simbólico según la otra interpretación? Los hermanos dicen así: y vendrá el papado a Estados Unidos y muchas provincias caerán. Dice, eso significa que muchas provincias en Estados Unidos caen espiritualmente delante del papado. Caen espiritualmente delante del papado y se convierten a la ley dominical. El contexto de Daniel 11 me prohíbe y no me permite que yo interprete de esa forma. Ahora, comparemos un poco más de texto, hermanos. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 10 al 12. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 10 al 12. En Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 10 al 12 dice así: ciertamente has herido a Edom. Y noten qué casualidad que habla de Edom, del mismo país que se habla en Daniel 11. Y la fraseología tiene que ver con guerra. Ciertamente has herido a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas estate en tu casa. ¿Y por qué te entrometerás en un mal para que caigas tú? Noten esa frase, caigas tú y Judá también contigo. Mas Amasías no dio oídos, por lo que subió Joás rey de Israel, y viéronse de rostro él y Amasías rey de Judá en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel. Noten, vuelve de nuevo la frase. Y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a sus estancias. ¿Y de qué está hablando acá, hermanos? De guerras. Primera de Crónicas, capítulo 19. Primera de Crónicas, capítulo 19. Tenemos que fundamentar esto porque hay hermanos que han estado preguntando: ¿y por qué no puede ser espiritual la caída? ¿Por qué tiene que ser literal? ¿Por qué no puede ser espiritual? Bueno, Primera de Crónicas, capítulo 19. Hay alguien parece que perdió la vida, no sé. Primera de Crónicas, capítulo 19, versículo 16 al 19, dice así. Presten atención, chicos. Traten de ver la fraseología bíblica porque hay que comparar frase con frase, idea con idea y fundamento con fundamento para saber de qué quiere hablar Daniel 11.
Y viendo los siros que habían caído, noten, habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los siros que estaban de la otra parte del río, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadarezer. Y luego que fue dado aviso a David, juntó a todo Israel. Y yo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué lo ha juntado a todo Israel? Y pasando el Jordán vino a ellos y ordenó contra ellos su ejército. Noten, y ordenó contra ellos su ejército. Y como David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon con él los siros. Mas el siro huyó de delante de Israel, y mató David de los siros 7,000 hombres de los carros, y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Y noten lo que dice el versículo 19. Y viendo los siros de Hadarezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos, y nunca más quiso el Siro ayudar a los hijos de Amón. Yo estoy haciendo comparación de texto con texto, hermanos. Cuando dice que muchas provincias caerán en Daniel capítulo 11, versículo 41, por la comparación de texto que yo estoy haciendo, demuestra que la caída nunca puede ser espiritual. Está hablando de una guerra. Y que en esa guerra, esas muchas provincias árabes caerán delante del rey del norte, Estados Unidos, que es Estados Unidos y sus aliados. ¿Se va entendiendo, hermanos? Yo sé que es aburrido estudiar esto. Yo sé que es aburrido, hermanos, pero hay que fundamentar, porque es muy lindo predicar y no dar fundamento. La gente después pregunta. Fíjense, comparemos un texto, hermanos. Veamos Lamentaciones capítulo 1 versículo 7. En Lamentaciones, para los hermanos que quieren enseñar Daniel 11, anoten bien estos versículos, porque van a tener que probar si esa caída es literal o es espiritual, ¿sí? En Lamentaciones capítulo 1 versículo 7, noten lo que dice: Jerusalén, ¿cuándo qué? Cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien le ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas sus cosas deseables que tuvo desde los tiempos antiguos. Miráronla los enemigos y escarneciéronla de sus sábados. Hermanos, Jeremías capítulo 25, versículo 27. En Jeremías capítulo... Y ahora vamos a un escrito profético. Jeremías capítulo 25 y versículo 27. Dice así, presten atención. En Jeremías 25-27 dice así: Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Bebed y embriagaos, vomitad y ¿qué cosa? Y caed. Pero noten lo que sigue diciendo el verso: y no os levantéis delante del cuchillo que yo envío delante de vosotros. Tiene que ver con guerra. Y noten que acá es un escrito profético. Jeremías es un estilo literario de escritura profética, igual que Daniel. Entonces, no puede ser una caída espiritual. No significa que Estados Unidos cae delante del papado porque el papado mete la ley dominical en Estados Unidos. Porque ya hemos dicho en clases anteriores que Estados Unidos tiene un montón de leyes dominicales que ya dictó en sus respectivos estados mucho antes de que el papado tenga entrada en Estados Unidos. Entonces no puede ser la ley dominical. Entonces, hermanos, Jeremías 51, ahí nomás en el mismo libro de Jeremías capítulo 51 versículo 8 y 49. Jeremías capítulo 51 versículo 8 y 49. El versículo 8 dice así: En un momento cayó Babilonia. Y ahora nombra una nación específica, Babilonia. En Daniel 11 nos muestran provincias, pero ahora nos nombra acá una nación. Y dice el verso 8: En un momento cayó Babilonia y despedazóse
Aullad sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sanará. Versículo 49. El versículo 49 dice, pues Babilonia fue causa que cayesen muertos de Israel, también de Babilonia caerán muertos de toda la tierra. ¿Y de qué está hablando, hermanos, en una primera instancia? Está hablando en una primera aplicación de cuando Babilonia en la historia pasada fue destruida por los medos y los persas. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? Dice que cayó Babilonia, cayó ella, cayó la nación, cayeron muertos. De manera que en los escritos de los profetas, tanto Jeremías como Daniel, cuando se habla de la caída de provincias, caída de naciones, caída de hombres, siempre está en el contexto de una historia literal que tiene que ver con guerras. ¿Sí? Tiene doble aplicación. Cuando dice ha caído Babilonia, primero que ahí yo sí lo puedo tomar espiritual porque el capítulo me lo permite. Porque, hermanos, Apocalipsis está escrito en símbolos. Pero Daniel 11 y Jeremías 48, Jeremías 51 y la mayoría del libro de Jeremías no está escrito en símbolos, sino que son profecías literales sin símbolos. Hay profecías con símbolos y hay profecías sin símbolos. Jeremías 51 es una profecía sin símbolos. Daniel 11 es una profecía sin símbolos. Y es profecía. Ahora les hago una pregunta, hermanos. Cuando habla de los 7 sellos en Apocalipsis capítulo 6, ¿es una profecía con símbolos o sin símbolos? Con símbolos. Pero en Daniel 11 ya no tiene símbolos, porque habíamos dicho que en el capítulo 10 ya viene el ángel trayendo explicación de todo. Entonces ya no tengo por qué yo llamarle símbolo a nada. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Bien. Entonces, ¿queda claro entonces, hermanos? Y bueno, para los que quieran seguir estudiando, no vamos a leer porque ya no hay tiempo, pero pueden leer Isaías capítulo 24, versículo 4 y 18, y segunda de Samuel capítulo 18, versículos 6 y 7, para seguir fundamentando todo lo que yo les vengo hablando. Entonces, hermanos, cuando dice que caerán, tanto Jeremías como Daniel y el resto de la Biblia se refiere a una caída literal, no espiritual, caída literal y que tiene que ver con guerras, porque la comparación de texto lo dice. Otra cosa que estaban preguntando algunas personas y que hay que fundamentar es lo que dice Daniel 11. Vamos a Daniel 11, hermanos. ¿Qué pasa cuando viene el versículo 42 y 43? Y la tienen con que Egipto significa el ateísmo. El ateísmo. Si vamos a Daniel capítulo 11, versículo 42 y 43, tenemos que desarmar una interpretación que tienen ellos. Se profetiza que para el tiempo del fin, Egipto, Libia y Etiopía y las otras tierras árabes también caerán. Y noten, versículo 42. Asimismo, y noten esta frase, por favor les suplico, noten esta frase, cuando dice, extenderá su mano. Dice que una potencia pone su mano, extiende su mano, mete su mano, apoya su mano, pone su mano. Noten esa frase, la mano de una potencia. Cuando dice, y asimismo extenderá su mano a las otras tierras, que significa las tierras árabes, y no escapará, noten esa frase, no escapará el país de Egipto, versículo 43, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata. Noten esa frase también, se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía, por donde pasará. Entonces, ¿qué dice la interpretación común? Que acá Egipto es símbolo del ateísmo. Y hermanos, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación porque en el capítulo 10 ya ha venido el ángel a explicar. Y el ángel se presenta en el capítulo 10 diciéndole, mira, en una palabra, todo lo que yo te voy a decir en el capítulo 11 es una explicación, ya es literal de todo. Punto número 1. Punto número 2. Para que yo no interprete que Egipto es símbolo de nada,
me dice que a Egipto se le llama un país. El país tiene el artículo definido el país de Egipto. Si fuese simbólico, todo lo demás tendría que ser simbólico. Todo el capítulo 11 tendría que ser simbólico y no lo es. Segundo, no tendría que decir que es un país o el país. Se le llama país para que entendamos que es literalmente un país. ¿Qué es un país, hermanos? Un país es un país, una nación. Y disculpen que algunos se ríen, pero yo caigo en la redundancia porque, hermanos, siguen preguntando lo mismo hasta el día de hoy. El ángel le dice, Daniel, esto es un país, para que nadie vaya a querer decir, esto es un símbolo. Bueno, y lo hermoso viene ahora. Lo hermoso viene cuando yo, para fundamentar los versículos 42 y 43, toda la fraseología es la fraseología que se utiliza en el Antiguo Testamento para demostrar también guerras literales. Vamos a fundamentar por qué. Fíjense bien. Vamos a Jeremías capítulo 32, versículo 1 al 4, rapidito. Y noten que es otro profeta como Daniel, que utiliza la misma fraseología bíblica. Jeremías capítulo 32, versículo 1 al 4. En Jeremías capítulo 32, versículo 1 al 4, y de paso quiero aclarar algo para esos hermanos que me anduve enterando, que anduvieron diciendo que yo le copio no sé a quién, la interpretación de Daniel 11, hermanos. Aquí cuando se ha estado en Tucumán enseñando estos temas, yo hace como 20 años, y el hermano Luis Arao es testigo, cuando íbamos a muchas clases de hermanos que han enseñado Daniel 11 acá, y nunca en estos 20 años que yo vengo estudiando, jamás, hermanos, jamás se ha fundamentado todo lo que estamos fundamentando acá nosotros como grupo. Así que no acepto que se digan que yo le copio a nadie, hermanos. Y yo ya en las clases pasadas que di he mostrado todo el fundamento de lo que nosotros creemos. Y yo ahora tengo que fundamentar todo esto porque no lo han fundamentado, hermanos. Y nos están preguntando y preguntando y preguntando. Incluso hermanos que nos han escrito por internet nos dicen que está muy bueno, pero que siguen teniendo algunas preguntas. Entonces yo, para que no quede ninguna pregunta, estoy fundamentando verso por verso. Y los voy a cansar, hermanos, para que vean por qué yo creo que la interpretación de Daniel 11 es estrictamente literal. Ahora vamos a ver, Jeremías capítulo número 32, versículo 1 al 4, dice así. Palabra que fue a Jeremías de Jehová el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Y noten, hermanos, entonces el ejército del rey de Babilonia tenía cercada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Pues Sedequías, rey de Judá, lo había preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia? Y noten el versículo 4. Y Sedequías, rey de Judá, y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano. Noten, y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, o sea, de Babilonia, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, o sea, su rostro verá su rostro. Esa frase, será entregado en su mano, caerá en su mano, no escapará de su mano, es la misma frase que utiliza el profeta Daniel y siempre se refiere a guerra, punto. Sigamos leyendo. Jeremías capítulo 34, versículo 1 al 3. Jeremías capítulo 34, hermanos, versículo 1 al 3. Hermanos queridos, por favor tengan paciencia, ¿no? Yo sé que esto es aburrido, pero bueno, es parte de lo académico, lo que tiene que ver con lo académico para saber fundamentar bien esto. Versículo 1. Palabra que fue a Jeremías de Jehová cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra del señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, diciendo,
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová, he aquí entregaré yo esta ciudad, noten, en mano del rey de Babilonia, y la abrazaré con fuego. Y noten el versículo 3, y no escaparás tú de su mano. ¿Le suena familiar esa frase? Y no escaparás tú de su mano, sino que de cierto serás preso, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Versículo 20 y 21. Ahí nomás del mismo capítulo salteamos a los versos 20 y 21. Y dice así, hermanos: entregarélos en mano de sus enemigos. Noten, entregarélo en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su alma, y sus cuerpos muertos serán para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su alma, y en mano del ejército del rey de Babilonia que se fueron de vosotros. La fraseología, si hago comparación de frase con frase, comparación de texto con texto, comparación de idea con idea, comparación de fundamento con fundamento, siempre muestra claro que esa fraseología bíblica es literal y siempre se aplica a guerras. Pero a ver, como jugueteando un poquito, volvamos a Daniel capítulo 11. Vamos a Daniel capítulo 11. En Daniel capítulo 11 dice el versículo, a ver si le suena familiar ahora, después de haber hecho la comparación de texto con texto. Versículo 41 al 43. Y vendrá a la tierra deseable, y muchas provincias caerán, mas éstas se escaparán de su mano: Edom y Moab y lo primero de los hijos de Amón. Versículo 42. Asimismo extenderá su mano, noten esa frase, extenderá su mano a las otras tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará, noten esa frase porque vamos a seguir comparando texto con texto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía, por donde pasará. ¿Se han familiarizado ahora con lo que significa eso? Entonces, hermanos, así encaja la interpretación. Comparando texto con texto, uno dice: ah, el profeta Daniel habla así, pero Jeremías habla igual. Y cuando habla igual siempre se refiere a guerra. ¿Por qué aquí dicen ahora que es espiritual? No puede ser. No puede ser. La comparación de texto no lo permite. Ahora, sigamos comparando, hermanos. Isaías capítulo 10, versículo 12 al 14. Otro profeta igual que Daniel. Isaías capítulo 10. En Isaías capítulo 10, versículo 12 al 14, dice así, a ver qué opinan de esto. Y aquí hablaba, hermanos, ustedes saben que Isaías profetizó en el reino de Israel, que estaba en el norte. ¿Se acuerdan la historia? El reino de Israel estaba al norte, reino de Judá al sur. Capital del reino del norte, Samaria. Capital del reino del sur, Judá, Jerusalén. El reino del norte fue llevado cautivo ¿por quién? Por Asiria en el año 722 a.C. Y el reino del sur fue llevado cautivo ¿por qué? Babilonia en el año 586 a.C. Isaías profetizaba al reino del norte. Jeremías profetizó al reino del sur. Ahora noten, a ver si les suena porque hablaba de la invasión a Asiria, hermanos. Y noten lo que se dice de Asiria y qué raro esto, hermanos. Y es un escrito profético y es una profecía. Y presten atención, versículo 10 al 12. Mas acontecerá que después que el Señor hubiere acabado toda su obra en el monte de Sión, noten, y en Jerusalén, ¿cómo dije yo? 12 al 14, ¿verdad? Bien. Visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y sobre la gloria de la altivez de sus ojos. Y noten el versículo 13 y 14 ahora, porque dijo, ¿qué dijo el soberbio Asiria? Noten, con la fortaleza de mi mano. Noten lo que dice el verso 13. Con la fortaleza de mi mano lo he hecho,
y con mi sabiduría, porque he sido prudente, y quité los términos de los pueblos, y noten, y saqué sus tesoros, y apoderaráse de los tesoros de oro y de plata, y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y noten el versículo 14, y halló mi mano, o extendió mi mano, o buscó mi mano, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos. ¿Y qué dice Daniel 11? Se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de las riquezas de los pueblos. Y como se cogen los huevos dejados, así, ¿qué cosa? Así me apoderé yo. La misma fraseología de Daniel 11. Así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala o abriese boca y graznase. Vuelvo a leer el verso 14. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se cogen los huevos dejados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala y abriese boca y graznase. Ahora vamos rapidito a Daniel 11. Daniel 11. Daniel 11, a ver si será parecido. En Daniel capítulo 11 dice los versos 42 y 43. El versículo 43, noten el verso 43, hermanos. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía, por donde pasará. Lo mismo que dice Isaías 8:14. Y en Isaías 8, hermanos, se habla de la invasión de Asiria que se iba a dar en el reino del norte, en Israel, y usa la misma fraseología. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así se expresan los profetas. Hay que estudiar cómo se expresan los profetas para saber de qué habla uno y de qué habla el otro. Si no, nunca vamos a entender y vamos a empezar a inventar y inventar y a decir cosas medio raras que jamás vamos a poder fundamentar. Cuando nosotros seamos llevados a los tribunales en el tiempo de la ley dominical y próximo a la lluvia tardía y tengamos que explicar Daniel 11 y se nos presenten un montón de teólogos poderosos, católicos y protestantes, doctores en historia, doctores en teología, hermanos. Aquí en la Universidad Católica de Santo Tomás de Aquino hay un montón de sacerdotes teólogos. Tienen doctorado en historia, doctorados en divinidad, doctorados en historia eclesiástica. No le vas a ir tú a decir, la tierra deseable es Estados Unidos, o es esto. Y cuando te pongan todo un panel de doctores para que vos expliques, ¿qué le vas a decir? Bueno, porque se parece a Estados Unidos, porque el rey del norte se parece que es el papa. Así lo vamos a convencer a los eruditos. Y digamos que vamos nosotros a los tribunales, ¿no? Y digan, bueno, aquí tiene un panel de 15 doctores de acá de la Facultad de Filosofía y Letras. Hemos traído las eminencias, especialistas, y hemos traído del Instituto Lillo los antropólogos y los arqueólogos, especialistas en historia antigua. A ver, ¿qué es lo que tiene para decir usted? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a sacar un versiculito de la Biblia y una citita de como dicen ellos, ¿no? Ellos dicen así, de la viejita, y le vamos a presentar a ellos y así lo vamos a conversar nosotros. Vamos a pasar el ridículo, vamos a dar vergüenza, hermanos. Y ahí se van a acordar cómo no hemos hecho los estudios aburridos esos que hacíamos para fundamentar todo lo que es Daniel 11. Hermanos, les digo en serio, vienen tiempos difíciles y hay gente que no ha tomado conciencia de los tiempos que se vienen. Les cuento un testimonio. Con el hermano Luis Araos nos ha tocado ir a debatir con superintendentes de los testigos de Jehová. No son cualquier persona. No hemos discutido con testigos de Jehová, sino con superintendentes de los testigos de Jehová. Hemos hablado con personas importantes de la iglesia mormona, hemos ido y hemos debatido, hermano. Y te voy a decir que cuando vas a debatir, te sacan un montón de textos, un montón de libros, un montón de comentarios.
No es que vos le vas a predicar. Y eso que no son doctores, pero son gente importante. ¿Qué pasa cuando te pongan doctor en historia, doctor en teología sistemática, doctor en divinidad, máster en crecimiento eclesiástico? ¿Y tú quién eres? No, yo no soy nada, yo soy uno que inventa. Yo invento cosas porque tengo una mente artística. Yo invento. Entonces aquí yo soy yo invento cosas. Y decir, no, muy lindo lo que usted predica, pero no. Y así anda causando problemas en todo el mundo los adventistas, y resulta que cuando los traemos a que expliquen, inventan. No, hermanos. Desgraciadamente no viene así la mano. Anoten todo lo que venimos estudiando porque pronto vamos a tener que dar razón de nuestra fe. Y hermanos, yo les quiero comparar otro texto acá. Isaías capítulo 36, no sé por qué lo anoté acá, pero vamos a ver, Isaías capítulo 36, versículo 18 al 20. Y disculpen que les vuelva a comentar ese testimonio. Una vez fuimos con el hermano Luis Arauz y había dos poderosos superintendentes. Hemos hablado con muchos, ¿no? Gracias a Dios, siempre hemos ganado los debates. Algunos testigos de Jehová se hicieron adventistas. Gracias a Dios. Y creo que somos los únicos en el noroeste argentino que hemos logrado que testigos de Jehová se hagan adventistas y entren a la iglesia y formen parte de la iglesia. A una hermana que hoy en día es adventista le dábamos clase desde las 8 de la noche hasta las 2:30 de la mañana, más o menos. 2 de la mañana por ahí. 5 horas de clase con pizarrón para demostrar la divinidad de Cristo y hablar sobre ese tema. Y después nos veníamos nosotros ahí tarde ya. Pero ¿a qué quiero llegar yo, hermanos? ¿Saben lo que es cuando uno va muy gallito a querer predicar y te encontrás con gente muy inteligente y muy bien hablada y muy bien educada y muy bien letrada y muy bien preparada y que habla igual que tú y que piensa igual que tú y que te saca miles de libros como tú le sacas? Y que te habla con la misma firmeza que vos le estás hablando, y que tiene la misma rapidez de pensamiento que tú estás teniendo. Yo te quiero ver ahí. Con el hermano Luis hemos transpirado, pero gracias al Señor, nunca el Señor nos ha entregado para vergüenza. Y eso es lo hermoso, hermanos. Hemos ganado todos los debates y las conversaciones, y hemos ido a iglesias evangélicas. Yo fui a predicar en una iglesia católica dentro así en el templo. Hemos ido a las iglesias de los mormones, una terrible iglesia, hermano, parecía una mansión. Hemos ido a la iglesia de los testigos de Jehová. Y hermano, estudien, porque no es como ustedes están pensando. No es así. Te van a sacar un montón de versículos, un montón de libros, un montón de comentarios. Por favor, en serio, les advierto, no es fácil como ustedes creen. Sí. Hermanos, hasta el más simple de los testigos te saca un montón de bibliografía. Así que por favor les ruego en el nombre de Jesús que estudien. Hermanos, disculpen que me haya ido del tema. En Isaías 36, 18 al 20, dice así, Isaías 36, 18 al 20, dice así. Mirad, no os engañe Ezequías diciendo Jehová nos librará. Noten, hermanos. Libraron los dioses de las gentes, cada uno a su tierra. Noten, cada uno de esos dioses pudo librar a su tierra. Y muchas tierras caerán, provincias caerán. Extenderá su mano a las tierras. Noten esta frase. Cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria. ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano, o sea, a la capital de Israel? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras? Muchas tierras, extenderá la mano a las otras tierras, etc. Que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. La mano del poder del rey de Asiria, o sea, la mano del reino de Asiria. Ezequiel capítulo 38, versículo 10 al 12.
en Ezequiel capítulo 38, versículo 10 al 12, dice así. Y también habla acá, hermanos, de otro tema que ya después lo vamos a estudiar, que es la guerra del Armagedón, que es lo que se va a dar en la tercera venida de Cristo. Pero en el versículo 18, hermanos, al 12, 38, versículos 10 al 12, dice así. Así ha dicho el Señor Jehová, y será en aquel día que subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás, subiré contra tierra de aldeas, iré a gentes reposadas y que habitan confiadamente, todos ellos habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas. Y noten el versículo 12, para arrebatar despojos y para tomar presa, para tornar tu mano, noten, para tornar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de las gentes, que se hace de ganados y posesiones y que mora en el ombligo de la tierra. Hablando de la guerra del Armagedón, que queda concluida en la tercera venida de Cristo, habla de la guerra que se transforma en literal después de la tercera venida de Cristo, y habla de que Satanás, con su poder, su potencia y sus ángeles malignos y todas las naciones perversas de la tierra que habrán resucitado, querrán extender su mano sobre la Jerusalén celestial y sobre ese campo purificado que estará a la vuelta de esa nación. Y muestra claro que extender su mano, poner su mano para dominar las tierras, es una frase que tiene que ver con lo bélico. Lamentaciones capítulo 1, versículos 6, 7, 10 y 13. Lamentaciones capítulo 1. Y había hermanos que decían, ¿y cómo fundamentan ustedes todo eso que creen? Porque es muy lindo lo que dicen, pero ¿cómo lo fundamentan? Bueno, ahí está. Lamentaciones capítulo 1, versículos 6, 7, mejor hubiera sido que no pregunten. Ahora ustedes están sufriendo, ahora ustedes porque han preguntado a los hermanos. Lamentaciones 1, versículos 6, 7, 10 y 13. Dice así. Fíjense bien, hermanos, cómo leen. Fuese de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fortaleza delante del perseguidor, o sea, delante de los enemigos. Jerusalén, cuando cayó su pueblo, cayó en mano del enemigo, y no hubo quien le ayudase. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas sus cosas deseables que tuvo desde los tiempos antiguos. Miráronla los enemigos, y escarnecieron de sus sábados. Y sigue diciendo el versículo 10 y 13. Extendió su mano el enemigo, noten, extenderá su mano a las otras tierras. Dice que el rey del norte extenderá su mano a las otras tierras, a las otras tierras árabes, y no escapará el país de Egipto. Y aquí está la misma frase, y habla cuando una nación se apodera de otra o domina a otra con guerra. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas, hablando en este caso de Babilonia. Y ella ha visto entrar en su santuario las gentes, o sea, las gentes de Babilonia, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Versículo 13. Desde lo alto envió fuego en mis huesos, el cual se enseñoreó. Y noten, ha extendido red a mis pies, tornóme atrás, púsome asolada y que siempre tenga dolor. Entonces, cuando dice que el enemigo extendió su mano sobre Jerusalén, significa que Dios extendió red sobre ellos. Lazo, red o trampa en todo un contexto de guerra. Hermanos, dice así la palabra de Dios. Primera de Samuel 26, 9 al 11. Primera de Samuel 26, 9 al 11. En Primera de Samuel 26,
9 al 11, rapidito hermanos, capítulo 26, versículo 9 al 11, dice así. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano? Y extenderá su mano a las otras tierras, y no escapará el país de Egipto. Y dice aquí, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y habla de cuando David tuvo la oportunidad de matarlo, acuchillándolo a Saúl. Versículo 10, dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o que su día llegue para que muera, o que descendiera en batalla perezca. Versículo 11, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Empero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la botija del agua y vámonos, etcétera. Y después ya pueden leer, los que están siguiéndonos por internet, pueden leer 2 de Samuel capítulo 18, versículo 10 al 12, hermanos. Y van a ver que toda esta fraseología, para los hermanos que han consultado, dicen, quiero que me fundamentes, porque esto es literal. Bueno, ahí le estoy enviando el fundamento. ¿Por qué yo creo que esto es literal? Porque esa es la fraseología que utilizan los profetas. ¿Se entiende, hermanos? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien. Si no hay una pregunta, hermanos, entonces tenemos que pasar al tema que nos toca hoy. Hablando un poquito de esto, vamos a ver Daniel capítulo 11 de nuevo. En Daniel capítulo 11 vamos a entrar a ver, porque, no dije el título del tema, hermano. Empecé el tema y no dije el título del tema. Claro, los hermanos no van a saber qué título es. El tema era las catástrofes como juicios de Dios, parte 12S. Parte 12S. Daniel 11, 40 al 45, fundamentos bíblicos, la sexta plaga y los reyes del oriente. Eso es lo que tenemos que explicar hoy, ¿sí? Y tenemos que fundamentar algo interesante. Y ya aquí la hermana Escapola Tempo ya pronto nos va a conseguir. Quiero analizar porque quiero presentar, porque ustedes saben que hay otra postura de las 7 trompetas, que es la que presenta el pastor Gambetta, ¿sí? Que pone las 7 trompetas en el futuro. Y está muy bueno, está muy interesante. Sin embargo, yo no tengo esa misma postura, pero la respeto. Cada uno interprete como quiere. El tema es que hay que dar fundamento cuando uno interpreta. Y yo les voy a mostrar por qué no estoy de acuerdo con esa interpretación que se tiene de las 7 trompetas. Pero eso lo vamos a enseñar después. Ahora, hermanos, en Daniel capítulo 11, ustedes van a notar que todas las naciones que se presentan acá tienen que ver con Medio Oriente. ¿Sí? Ustedes van a ver que el versículo 40 dice, empero al cabo del tiempo, y este cabo del tiempo es el tiempo de angustia previo, que es un tiempo que va. Nosotros, para los hermanos que nos visitan, saben que nosotros tenemos más o menos un esquema del tiempo del fin, que nosotros siempre lo diagramamos cuando estamos enseñando y que ya lo conocen de memoria los hermanos que vienen acá. Entonces nosotros lo diagramamos de la siguiente manera. Fíjense. Para que más o menos tengan una idea, ustedes saben que el tiempo del fin nosotros lo diagramamos así. Hacemos la línea de la historia y nosotros estamos acá, año 2009. Pronto, hermanos, va a venir lo que se llama la ley dominical nacional que se va a dar en Estados Unidos. Ahí nomás viene lo que se llama, hermanos, el reavivamiento y la reforma en el seno del pueblo de Dios. Automáticamente después se da otro acontecimiento que es ¿qué cosa? El descenso de la lluvia tardía. Después desde acá hasta acá, hermanos, se da lo que se llama el fin del tiempo de gracia. O sea que, hermanos, desde el descenso de la lluvia tardía hasta el fin del tiempo de gracia está lo que nosotros le llamamos la predicación mundial del Evangelio. Entonces, desde el fin del tiempo de gracia, hermanos, comienzan a caer las 7 plagas, ¿sí? Que llega hasta la 7ª plaga. Aquí está, hermanos, la 7ª plaga que también tiene un periodo de tiempo. La 7ª plaga va desde la liberación del pueblo de Dios hasta lo que nosotros le llamamos acá, ¿qué cosa?
la segunda venida de Cristo. Ahora, cada plaga dura un tiempo. Cada plaga dura un tiempo, hermanos. Y antes de la séptima plaga está lo que nosotros le llamamos la sexta plaga. En la sexta plaga, desde la sexta plaga, hermanos, hasta la séptima plaga, no sabemos cuánto tiempo hay. Pero sí sabemos una cosa, que en la sexta plaga se produce la segunda venida de Cristo falsa, o sea, la venida del anticristo. La segunda venida de Cristo falsa. Y una vez que aparece el falso Cristo, bueno, camina por la tierra, cura las dolencias del pueblo, predica cosas, dice que él ha cambiado el sábado por el domingo, y bueno, después le manda todo a adorar el domingo, y después él hace que se dé algo que nosotros le llamamos el decreto de muerte universal. De manera que, hermanos, nosotros no sabemos qué tiempo dura la sexta plaga, pero sí sabemos algo. Sabemos que desde el decreto de muerte hasta la liberación del pueblo de Dios, ¿cuánto hay, hermanos? Hay 15 días, hermanos, que es lo que se llama una hora profética. Muy bien, y desde que se da el decreto de muerte hasta la liberación del pueblo de Dios hay 15 días, que es una hora profética que se llama el tiempo de angustia de Jacob. Muy bien, Inés. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, nosotros no podemos saber la fecha del cumplimiento de las profecías, pero sí sabemos el orden cronológico en que se van a ir cumpliendo. Y nosotros tenemos más detalles de lo que es el diagrama profético. Tenemos bien en claro qué cosa viene antes y qué cosa viene después. Nada más que ahora, bueno, yo no voy a mostrar todo. Solamente hago este pequeño diagrama porque quiero hoy dedicarme a mostrarles un poquito lo que tiene que ver con la sexta plaga. Y en la sexta plaga, hermanos, aparece el anticristo. Y ustedes ya saben todo eso. Pero ahora hay que fundamentar lo que saben. Porque yo les puedo decir, sí, la sexta plaga viene acá, los reyes del oriente, todo muy lindo. ¿Y con qué fundamento es? Bueno. Como los evangélicos se nos están burlando por internet, hermanos, los católicos se están burlando por internet. Yo tengo todo un documental en donde se nos critica a los adventistas, lo tengo grabado en mi celular, que aparece ahí en los videos de YouTube, se llama Adventistas. Y se nos burlan, hermano, por las interpretaciones que tenemos, porque dice que son muy sensacionalistas y no tenemos fundamento. Entonces, hermanos, yo entiendo de que creamos muchas cosas, pero si no fundamentamos estamos fritos. Yo creo así, bueno, pero ¿cómo hago para demostrar que creo así? Bueno, vamos a la sexta plaga, hermanos, porque pero ¿por qué habíamos ido a Daniel 11, no? Daniel 11 dice, ya el versículo 40 muestra, hermanos, que el conflicto se va a dar en Medio Oriente. Y el versículo 41 ya sella la interpretación de la profecía. Porque en el versículo 41 se muestra la tierra deseable. Hermanos, ¿dónde queda la tierra deseable? En Medio Oriente, en Palestina. Y si se habla de las provincias que caerán, son las provincias que están ahí, en Medio Oriente. Edom, que es Arabia Saudita, ¿a dónde está? En Medio Oriente. Moab y Amón, que es Jordania, ¿dónde está? En Medio Oriente. Hermanos, las otras tierras árabes, que se cae de maduro, que son las otras tierras árabes, porque el contexto permite interpretar así. También, ¿dónde están? En Medio Oriente. El país de Egipto está relacionado con Medio Oriente. Está ahí. El conflicto de Medio Oriente ha sido con Egipto también. Y ustedes saben la gran crisis que hubo con el canal de Suez en la década del 60, del 70 y del 80. Hubo conflictos con el canal de Suez. Ahora, hermanos, el versículo 43 habla de Egipto, Libia y Etiopía. ¿Dónde están esas naciones? También en el Medio Oriente, porque están en la zona del canal de Suez. Y hermanos, y noticias del Oriente y del Norte. China e India por un lado, y Rusia y Corea del Norte por el otro lado,
que se meten en Medio Oriente, que si bien es cierto, no están en Medio Oriente, porque China e India no están en Medio Oriente, y Rusia y Corea del Norte no están en Medio Oriente, pero van y meten la cuchara en Medio Oriente. O sea que todo, hermanos, apunta a Medio Oriente. Y el versículo 45 dice que entrará en el monte deseable del santuario, que es Jerusalén. ¿Y dónde está Jerusalén, hermanos? En Medio Oriente. Entonces, hermanos, para un lector que tiene una lógica concreta para pensar en estos versículos, tiene que caerse maduro que esto se aplica a Medio Oriente. Pero, hermanos, en el versículo 45 dice así: después de haber hablado de todas estas naciones árabes e Israel, porque habla de las naciones árabes e Israel, dice el versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Habíamos dicho mar Negro, mar Rojo, mar Caspio, mar Mediterráneo, mares de Golfo Pérsico, etcétera, etcétera, mar Muerto, qué sé yo, todos esos mares que están por ahí. En el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Bueno, hermanos, ustedes saben que la Tercera Guerra Mundial, aquí es cuando finaliza el tiempo de gracia. Cuando finaliza el tiempo de gracia, hermanos, cae la primera plaga. Pero resulta, hermanos, que según Daniel 11, me olvidaba otra cosa, hermano, y esto era lo que quería llegar recién, me acuerdo. Desde la ley dominical nacional, alrededor de la ley dominical nacional, hermanos, hasta el fin del tiempo de gracia, bien ahí, eso es lo que se llama el tiempo de angustia previo. Y la hermana Juay lo dice, el tiempo de angustia previo es un tiempo mientras todavía Cristo está ministrando por nosotros en el santuario celestial. Es un corto tiempo antes de que finalice el tiempo de gracia y caigan las plagas. En ese tiempo, dice, las naciones se airarán, y esto es cuando las naciones están airadas. En este tiempo, dice la hermana Juay, las naciones se airarán, pero serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización del mensaje del tercer ángel. Y cuando Daniel 11 dice, empero al cabo del tiempo, el rey del sur se acorneará con el rey del norte, etcétera, 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 se está refiriendo a este punto. Un punto más o menos acá, un punto X que nadie sabe cuándo será, pero ya va a ser cuando ya se esté terminando de predicar el evangelio en el mundo. Acá, hermanos, acá en ese punto se inicia lo que se llama la Tercera Guerra Mundial, que tiene su foco y se inicia en Medio Oriente, y que después se va a extender a todas las latitudes del mundo. Aquí, hermanos, se va a iniciar la Tercera Guerra Mundial, y que va a llegar hasta ¿dónde, hermanos? Bien ahí, llega hasta la sexta plaga. ¿Por qué llega hasta la sexta plaga, hermanos? Porque en la sexta plaga tiene que aparecer el anticristo, traer paz al mundo y lograr que todo el mundo trate de destruir al pueblo de Dios. O sea, que desde el tiempo de angustia previo hasta la sexta plaga es la Tercera Guerra Mundial. Y desde la sexta plaga hasta la séptima plaga, hermanos, es la guerra del Armagedón, que es otra cosa que ya después lo vamos a estudiar. Aquel periodo, el primero, Sí. cuando empieza la tercera guerra, Sí. la sexta plaga, aproximadamente ¿cuánto tiempo? Es aproximadamente un poquito menos que un año. Se cree que es un poquito menos que un año. ¿Sí? Porque no se olviden que comienza antes. Puede ser un año, puede ser un poquito menos que un año, pero más o menos por ahí se está calculando que pudiera llegar a ser. Entonces, hermanos, el tema con Estados Unidos, noten que yo aquí puse la ley dominical nacional que comienza en Estados Unidos. Yo lo hago así, hermanos. Acá en Estados Unidos, desde que dé la ley dominical, dice que sus pecados habrán llegado hasta el cielo y habrá colmado la medida de su iniquidad. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 4 dice eso.
cuando sigamos avanzando y ya los deje descansar con tanto fundamento, vamos a llegar a una clase que se llama la destrucción de Estados Unidos de Norteamérica, y ya vamos a hablar bien de todas las cosas que van a pasar. Pero desde la ley dominical nacional hasta la sexta plaga, hermanos, Estados Unidos se mete en una guerra. Y la guerra más o menos es así. Estados Unidos va a ir ganando, va a ir ganando, va a ir ganando, hermanos, va a ir ganando, va a ir ganando, y cuando ya vaya llegando a la sexta plaga va a empezar a perder. Ese es más o menos el camino que va a tener Estados Unidos. Porque el versículo 40 dice que entra y inunda todo, como una tempestad e inunda. El versículo 41 dice que Él destruye todo y caen muchas tierras. El versículo 42 dice que no escapa el país de Egipto, sigue ganando, noten que sigue ascendiendo. Y el versículo 43 dice que Egipto, Libia y Etiopía también siguen siendo destruidos. O sea que en la Tercera Guerra Mundial Estados Unidos asciende. Pero cuando se mete en Jerusalén y quiera seguir destruyendo lo otro, dice que ahí comenzará a caer, se produce una caída, porque llegará hasta su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Sí, María José? Claro. Cuando ya finaliza el tiempo de gracia, aquí ya, bueno, sigue creciendo, pero llegará un fin en que caerá y no tendrá quien le ayude. Por eso ustedes van a encontrar unas citas raras en el espíritu de profecía que dicen así: cuando nuestra nación abjure los principios de su justicia, de su gobierno, y ponga una ley dominical, dice así: la apostasía de nuestra nación la llevará a la ruina de la nación. ¿Por qué? Porque la apostasía la lleva una guerra y después termina en una ruina, porque llegará hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Y ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con los reyes del Oriente? Bueno, para eso, hermanos, tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 al 17. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 al 17 dice algo interesante con respecto a la sexta plaga. En capítulo 16, versículo 12 al 17, dice así. Tengamos paciencia, hermanos, yo estoy más cansado que ustedes. Versículo 12 dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Noten esa frase: el gran río Éufrates. El gran río Éufrates. Y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales, para ir a los reyes de la tierra. ¿Pero de qué tierra? Según el contexto, de la tierra del oriente, porque habla de los reyes del oriente y habla del gran río Éufrates, y los reyes del oriente están acá, hermanos, fíjense acá en el pizarrón. Los reyes del oriente están acá, y el gran río Éufrates, ¿dónde está? Acá, no hay otra. Ahora fíjense bien, versículo número 14: para ir a los reyes de la tierra de Medio Oriente. Y después dice: y de todo el mundo, para congregarlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hermanos queridos, ustedes, aquí habla de que en la sexta plaga se va a secar el río Éufrates. Y yo no sé acá si tengo acá el río Éufrates, el mismo que el otro, pero yo estoy sabiendo que voy a cometer un error si empiezo a marcar, así que prefiero no marcar. Pero acá, hermanos, hay específicamente 3 naciones que son recorridas por el río Éufrates. Son Irak,
Siria y Turquía. No me puse a fijar bien realmente si también Irán, ¿no? Pero sí, Irak, Siria y Turquía son tres naciones árabes que son recorridas por el gran río Éufrates. Pero a su vez, todo Medio Oriente es una zona de conflicto. Y es la zona de conflicto que está recorrida por el gran río Éufrates. Ahora, hermanos, el gran río Éufrates se lo interpreta de dos formas. Primero, una forma literal, que es el río literal que muestra que están estas naciones árabes acá. ¿Y cuáles son los reyes del oriente acá? Irak, un rey del oriente, Siria, el otro rey del oriente, y Turquía, el otro rey del oriente. Y ahora yo pregunto, ¿Irán es un rey del oriente? Sí, porque está a la par. ¿Jordania es un rey del oriente? Sí. ¿Arabia Saudita también? ¿El Líbano también? ¿Afganistán también? ¿Turkmenistán también? Y no sé qué sé yo y qué sé cuánto. ¿Sí? Todos estos son los reyes del oriente. Y aparte, el gran río Éufrates, hermanos, es el río más importante desde el punto de vista bíblico que se encuentra en el oriente. Entonces hay una interpretación común que dice que los reyes del oriente son Cristo y los ángeles que vienen. Bueno, está bien, respetemos esa interpretación, no la vamos a contradecir, es la información o la interpretación tradicional que tiene la iglesia. Pero ahora yo voy a una más profunda. ¿Por qué? Porque, hermanos, y ahora nos trasladamos para acá, cuando esté llegando a la sexta plaga, noten que Estados Unidos va ganando la guerra y le va dando una paliza al mundo árabe. Por eso es que se secará el agua del río Éufrates. En esa guerra que ya se desata después del fin del tiempo de gracia, hermanos, Irán, Irak, Siria, Líbano, Turquía, Afganistán, Egipto acá, hermanos, y por acá Libia y Etiopía, todas esas naciones del Medio Oriente también se estarán secando, porque el río, ¿qué significa también en Apocalipsis? Gentes. Pero al decir el río Éufrates, se está diciendo que es la gente de esa zona del río Éufrates. Si yo les digo, hermanos, el río Salí, se refiere a la gente de la banda del río Salí. Si le digo el río Nilo, se estaría refiriendo a la gente que vive en la zona del río Nilo. Si le digo el río Mississippi, es la gente del río de la zona del Mississippi. Por lo tanto, hermanos, cuando dice que se va a secar el gran río Éufrates, es que se estarán secando porque Estados Unidos le está dando una paliza a estas naciones árabes en Medio Oriente y se están secando. Pero dice que esos demonios, en la sexta plaga, hermanos, tienen que preparar el camino a estos reyes del Oriente, porque hasta ese punto ninguno es cristiano. Una cosita, Arabia no es cristiano, Irán no es cristiano, Irak no es cristiano, Siria no es cristiano, Turquía no es cristiano, Turkmenistán no es cristiano, Uzbekistán no es cristiano, acá Azerbaiyán no sé cuánto no es cristiano, Irak no es cristiano, Arabia Saudita no es cristiano, Egipto, poco cristianismo hay ahí. Hay un tipo de cristianos acá que son los coptos, pero son muy pocos, la mayoría es musulmán en Egipto. Entonces, lo que tiene que hacer el anticristo es tratar de que todos estos se conviertan al falso Cristo. Porque ¿qué está faltando, hermano? Está faltando que estos se conviertan. Entonces, noten, habla del río Éufrates para que yo piense un poquito y diga, ¿qué zona es surcada por el río Éufrates? La zona del mundo árabe. Y de todas las aguas que hay en el mundo, ¿cuál va a ser la que más se va a secar? Todo el mundo se va a secar, pero hay una que se va a secar más, que es el mundo árabe, que está recibiendo una paliza de Estados Unidos y de sus aliados. Y está recibiendo tal paliza, hermano, el mundo árabe, que cuando aparece el falso Cristo acá, lo convierte a todo el mundo, lo salva a los árabes. El anticristo los va a salvar a los árabes de que los terminen de destruir, y los árabes se van a convertir al falso Cristo
en la sexta plaga, hermanos. Ahora, ya nomás te lo muestro. Vamos, hermanos, a ver, ya nomás les muestro eso. Y yo hice acá algunas anotaciones porque yo a veces tengo que anotar los pensamientos que tengo para poder entender bien. Vamos a Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. Cuando yo voy a Lucas capítulo 21 y versículo 25 y 26, dice lo siguiente. Presten atención a esto. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y noten, en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. Y dice el versículo 26, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y bueno, ya después habla de la segunda venida de Cristo. Aquí dice que todo el mundo se va a estar secando de miedo. Pero ¿quién se secan primero? Se secan primero las aguas, las gentes, las masas humanas que están en la zona del Éufrates, que son las naciones árabes. Eso por un lado. Y les quiero mostrar otra cosa. ¿Por qué, Hugo, vos me tomás el río Éufrates literal? ¿Por qué no puede ser simbólico? Porque ¿qué dice la otra interpretación? Que como es la Babilonia simbólica, el río Éufrates era el río que abastecía a la Babilonia literal de aquel tiempo. Por lo tanto, hoy en día, el río Éufrates significa todas las gentes que apoyan a la Babilonia espiritual. Bueno, está muy lindo. Pero ¿por qué yo ahora tomo literalmente el río Éufrates? Porque yo digo, no, para mí el río Éufrates es literal. Ahora, ¿por qué yo lo tomo literal y cómo lo compruebo? Les voy a leer una cosita. Hermanos, los hombres que más se secarán son los de la zona de Medio Oriente, ¿sí? Que es la zona donde todo comenzará y donde todo se concentrará para que después comprometa a todo el mundo, o sea, a las naciones de los cuatro ángulos de la tierra. Por otro lado, esta zona está rodeada por el río Éufrates. Bien. Y hay otros que dicen, no, este río Éufrates es simbólico. Son las naciones y las gentes que apoyan a la Iglesia Católica, porque Babilonia es la Iglesia Católica. Bueno, pero ahí habla de reyes del Oriente. Ojo, reyes del Oriente. Y noten cómo los adventistas no nos damos cuenta cuando estudiamos. Y cómo la sexta trompeta me va a llevar a interpretar la sexta plaga de la misma forma. ¿Por qué? Porque en la sexta trompeta se habla del río Éufrates y lo toma literal, y la teología adventista lo toma, el gran río Éufrates, en la sexta trompeta como literal. Y ya van a ver por qué. Vamos a la sexta trompeta. Apocalipsis capítulo 9. En Apocalipsis capítulo 9, hermanos, versículo 14 al 21. Yo no tengo el libro del pastor Alzanoglu, ni tampoco le puedo leer Urias Smith porque es muy largo, hermanos. Pero yo le voy a explicar rapidito, así nomás, lo que es la sexta trompeta. Y esto es una explicación que la Iglesia Adventista la tiene hoy en día, hermanos. Y es así. Y nunca se ha cambiado esa interpretación, que incluso la tenía Elena de White, la tenía Urias Smith y la tienen los pioneros de la Iglesia. Dice así, hermanos, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 14 al 21, presten atención. Versículo 13, fíjense, chicos. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados, ¿en dónde? En el gran río Éufrates. Y es la misma frase de la sexta plaga, refiriéndose al gran río Éufrates. Desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Yo estoy haciendo comparación de textos.
Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era de 200 millones, y oí el número de ellos. Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, y de jacinto, y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. Noten eso, fuego, humo y azufre. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego, del humo y del azufre que salían de la boca de ellos, porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún así no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios, refiriéndose a la Iglesia católica, y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios y de sus hechicerías y de su fornicación ni de sus hurtos. Y vuelvo, hermano, al versículo 14 y 15, Apocalipsis 9, 14 y 15, diciendo al 6º ángel que tenía trompeta, desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. Hora, día, mes y año, hora 15 días, mes 30 días, día 1 año, y 1 año son 360 días, que son 360 años. Cuando uno suma todo eso, hermanos, son 391 años y 15 días. Y dice, hermanos, dice que, hermanos, a ver, aquí si tengo el borrador, y esto era lo que le quería fundamentar en la clase pasada, y bueno, no alcanzó el tiempo. Y noten que en la 6ª trompeta se habla, hermanos, se habla del gran río Éufrates, ¿sí? Y en la 6ª plaga también se habla del gran río Éufrates. Pero resulta que toda la Iglesia Adventista Mundial dice de que está el gran río Éufrates, por acá. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban, hermanos, atados a la orilla del gran río Éufrates. Y toda la teología adventista dice que acá se refiere al río Éufrates literal, y que los 4 mensajeros, los 4 ángeles que fueron desatados y que estaban a orilla del Éufrates, es una profecía de los árabes, que son de los 4 califatos que se hallaban dispuestos en las 4 secciones que rodeaban, hermanos, el río Éufrates, y que eran Alepo, Damasco, Bagdad, y el otro que ya ahora mismo les leo porque traje la cita de Urias Smith. En Urias Smith, hermano, el tomo 2, página 154, noten cómo interpreta la Iglesia Adventista. Tomo 2, página 154. Y dice así, hermanos. En Urias Smith, el tomo 2 de Apocalipsis, página 154, noten lo que dice esto, y toda la Iglesia Adventista lo interpreta así. Dice así, hermanos: el primer ay iba a continuar desde el nacimiento del mahometismo hasta el fin de los 5 meses. Terminaría entonces y empezaría el segundo ay. Y cuando el 6º ángel tocó la trompeta, le fue ordenado que se quitase las restricciones que habían sido impuestas a la nación, para que se limitase a atormentar a los hombres, y su comisión se extendió a matar a la tercera parte de los hombres. Esta orden procedió de los 4 cuernos del altar de oro. Y noten lo que dice con respecto a los 4 ángeles. Estos 4 ángeles son los 4 principales sultanatos que componían el Imperio Otomano. Pero ya sé que los estoy cansando, pero concéntrense de nuevo en lo que he leído. Fíjense bien. Estos son los 4 principales sultanatos que componían el Imperio Otomano.
situados en la región regada por el Éufrates. Y lo toma literal al Éufrates. ¿Y por qué justo en la sexta trompeta ahora es simbólico? ¿Por qué justo ahí es simbólico? Si no me está hablando de Babilonia, me está hablando de los reyes del Oriente. Primer punto. Segundo punto, noten lo que... Esto es libro de la iglesia, hermanos. Y Urias Smith nada menos que un tremendo libro, muy respetado por mí y por los estudiosos de envergadura. Y también el libro de Maxwell y todos los otros libros que hablan de Apocalipsis muestran que se refiere al río Éufrates literal, situados en la región regada por el Éufrates. Estos sultanatos tenían su sede en Alepo, Iconio, Damasco y Bagdad. Y son la zona del mundo árabe. Los 4 ángeles que estaban atados alrededor del Éufrates era literal y se refería al mundo árabe de Medio Oriente, la sexta trompeta. Y fue el castigo del maometismo sobre la Iglesia Católica y Europa, y las naciones cristianas de Europa, y las famosas historias de las cruzadas. ¿Se acuerdan? Bueno, eso tiene que ver. ¿Y por qué en la sexta trompeta tiene que ver con Medio Oriente y ahora en la sexta plaga ya no? Y entran a inventar y no hay comparación de texto. Yo les estoy comparando texto con texto, hermanos. Le estoy comparando texto con texto. Y ahora, vamos rapidito, hermanos, quiero mostrarle, por ejemplo, otra profecía. Jeremías capítulo 46, versículo 1 al 13. Ya vamos terminando. Tengan paciencia que ya vamos terminando. En Jeremías capítulo 46... versículo 1 al 13, dice lo siguiente. Aquí hay una profecía que involucra también al río Éufrates. Y lo toma literal, no lo toma simbólico. Lo toma literal, hermanos. Jeremías 46, 1 al 13, rapidito dice así: palabra de Jehová que fue a Jeremías profeta contra las gentes. Y noten, hermanos, y es una profecía de naciones. Y está profetizando hacia el futuro sobre naciones. Y dice así: en orden a Egipto contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates. Noten, estaba cerca del río Éufrates, igual que los 4 ángeles que estaban cerca del río Éufrates. Y aquí también es literal. Dice así: que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, al cual hirió Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Y noten la profecía: aparejad escudo y pavés, y venid a la guerra, uncid caballos, y subid vosotros los caballeros, y poneos con capacetes, limpiad las lanzas, vestíos de lorigas. ¿Por qué los vi medrosos y tornando atrás? Y sus valientes fueron deshechos y huyeron a más huir sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. No huye el ligero, ni el valiente escape al Aquilón junto a la ribera del Éufrates. Porque ahí cayeron, hermanos. Al Aquilón junto a la ribera del Éufrates tropezaron y cayeron. Y aquí el Éufrates se refiere al río literal, que era el territorio geográfico dominado por Babilonia. Y una profecía. ¿Por qué allá va a ser espiritual? ¿Por qué se espiritualiza la escritura? No caigan en lo que hacen los evangélicos, que espiritualizan y espiritualizan y espiritualizan, y no hay comparación de textos. Versículo 7. ¿Quién es este que como río sube y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se hincha y las aguas se mueven como ríos. ¿Sí? Y habla de la zona de Egipto. Y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré la ciudad y los que en ella moran. Subid caballos y alborotaos carros. Salgan los valientes, los de Cus y los de Pud que toman escudo, y los de Lud que toman y entesan arco. Mas ese día será a Jehová, Dios de los ejércitos, día de venganza, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se hartará y se embriagará de la sangre de ellos, porque matanza será Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra del Aquilón, junto al río Éufrates. Y estaba hablando de la zona de Babilonia
y de la zona del río Éufrates y de toda la zona que dominaba Babilonia, que también estaba regado por el río Éufrates. Y es literal. Cuando se habla de junto al río Éufrates, es algo literal. Vuelvo a repetir, cuando se habla de junto al río Éufrates, tiene que ver con algo literal. Versículo 11, sube a Galaad y toma bálsamo, virgen, hija de Egipto. Por demás multiplicarás medicinas, no hay para ti cura. Versículo 12, las gentes oyeron tu afrenta y tu clamor hinchó la tierra, porque fuerte se encontró con fuerte y cayeron ambos juntos. Y dice el versículo 13, palabra que habló Jehová a Jeremías profeta acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para herir la tierra de Egipto. Y en todo este relato que estamos hablando, se lo menciona el río Éufrates, y se menciona la cercanía del río Éufrates, y se menciona a la par de la ribera del río Éufrates, y es literal. Y en la sexta trompeta están los 4 ángeles atados a la par o cerca del río Éufrates, y es literal, y se refiere a Medio Oriente. Y resulta que en la sexta plaga se habla del gran río Éufrates, y de esa tierra específica, y de los reyes del oriente, y no significa otra cosa. ¿Por qué, hermanos? Si yo estoy presentando una comparación de texto, Isaías capítulo 27, versículo 11 y 12. En Isaías capítulo 27, versículo 11 y 12, dice así. Isaías capítulo 27, versículo 11 y 12 dice así. Cuando sus ramas se secaren serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Versículo 12. Y acontecerá en aquel día que herirá Jehová desde el albio del río, aquí el albio del río significa el río Éufrates, hasta el torrente de Egipto, y es una profecía, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. ¿Sí? Entonces, hermanos, habla también de otra profecía que habla del río Éufrates, una profecía que tenía que ver con estos países que estaban en la cercanía del río Éufrates, y es literal también. ¿Por qué justo en la sexta plaga va a ser simbólico o espiritual? Y les leo unos razonamientos, hermanos. La paz relativa, porque nunca hubo paz completa, pero la paz relativa, hermanos, de 12 años que se dio, ¿se acuerdan que habíamos explicado la clase pasada? Desde el año 1991 hasta el año 2003 fue una paz relativa, no completa porque no existe paz completa en ninguna parte del mundo. Esa paz relativa fue genérica para Medio Oriente, para que no se desaten los vientos en ese territorio geográfico del planeta. Luego, Dios permitió la ocupación y la guerra de Irak en el 2003 para preparar el camino, hermanos, a la violencia nuevamente que se desatará en esa zona a fin de que pronto se desaten los 4 vientos de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Otro punto, que esto también tienen que saber. ¿Y por qué hemos explicado todo esto, hermanos? Dios da muchas veces profecías mezcladas y nosotros tenemos que desglosar qué cosas se aplican al pasado, cuáles se aplican al presente y cuáles se van a aplicar próximamente en el futuro cercano. Ejemplo de ellos son los capítulos de Mateo 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21 y también muchos capítulos del Antiguo Testamento, como por ejemplo todos esos capítulos de Isaías y de Jeremías que hablan de la caída y la destrucción de Babilonia. Mateo 24, Jesús, por ejemplo en Mateo 24 Jesús mezcló todas las profecías. Mezcló la destrucción de Jerusalén con la destrucción del mundo. Un montón de cosas mezcladas que nosotros tenemos que desglosar. Así también cuando vayamos a Jeremías 49, Jeremías 51, Isaías 47, que hablan de la caída de Babilonia, tenemos que saber desglosar porque Dios en misterio ha dado profecías mezcladas para que sepamos qué profecía se aplicaba a la caída de la Babilonia antigua y cuáles se van a aplicar a la próxima caída de la Babilonia a Estados Unidos.
Y digo Babilonia y Estados Unidos porque en Estados Unidos ya están unidos el protestantismo y el catolicismo, o bien el catolicismo y el protestantismo. En Estados Unidos está la madre con las hijas. Está el catolicismo unido con el protestantismo. Para ir terminando, hermanos. La ley dominical que empieza en Estados Unidos, y esto es otra cosa que tengo que enseñarles, durante el tiempo de gracia, en el tiempo de angustia previo, antes de la lluvia tardía, no es lo mismo que el decreto de muerte universal que se da para todo el mundo bajo el mandato del falso Cristo que aparece en la sexta plaga y que da principio a la angustia de Jacob. Y bueno, y esto quería explicarle porque acá en Tucumán no se entiende bien ese tema. Muchos confunden la ley dominical nacional con el decreto de muerte universal y con esto termino. Y quería hablarles del nuevo orden mundial, pero ya no queda tiempo. Ya los veo que están torcidos desde acá. Bueno, noten, hermanos queridos. La ley dominical nacional, y noten nacional, que se da en Estados Unidos, la gente la confunde acá en Tucumán con el decreto de muerte universal, que también tiene que ver con la observancia del domingo, pero que no es lo mismo, hermanos. La ley dominical nacional se da acá, donde todavía hay gracia, hermanos. Después, hermanos, esta ley dominical se hace ley dominical internacional. Pero resulta que los países árabes, hermano, le hago una pregunta. Cuando se dé la ley dominical nacional en Estados Unidos, ¿Irán va a estar preocupado porque se ha dado la ley dominical? No le lleva ni el apunte Irán. Cuando se haga internacional, significa que muchas naciones seguirán el ejemplo de Estados Unidos, pero son las naciones cristianas, y se va a hacer internacional. Y hermanos, esta ley dominical recién se va a hacer mundial, acá, ley dominical mundial, porque en la sexta plaga recién se convierten todos estos países árabes y recién todo el mundo va a poder guardar el día de domingo, si no, no se puede, hermano. Pero mientras sea nacional e internacional, yo puedo decir, me voy a vivir a Irak. Ahí nadie le va a llevar apunte, ni al cristianismo, ni a Cristo, ni a la iglesia adventista, ni a nada. A nadie le importa eso en Irak. En Irán menos. Entonces el diablo dice así, mientras se vaya dando esta tercera guerra mundial, tengo que buscar la manera de que todo el mundo me haga caso, porque si no los convierto a todo, el hermano Hugo se va a ir a Irak, Bernardo se va a ir a Irán, María Silvia se va a ir a Arabia Saudita, Inés se va a ir a Omán, mi mamá se va a ir a Egipto, Emilio a Sudán, el hermano aquí, los hermanos Orellana, al Líbano, acá por ejemplo, no sé, María José, no sé, y como ahí no pasa nada, entonces, muchachos, cuando venga la ley dominical vamos a los países árabes, ahí nadie persigue, ahí odian el cristianismo y leyes dominicales y esas cosas. Entonces el diablo dice, sin que yo aparezca, voy a lograr que se haga nacional e internacional la ley dominical, pero no la puedo hacer mundial hasta que no lo tenga todo el mundo metido en la misma bolsa. Entonces para eso tengo que aparecer, porque los árabes no me van a creer. Entonces cuando yo aparezca, ¿qué va a pasar? Y bueno, vaya a dormir Mahoma. Todos se convierten al falso Cristo. Y los budistas, ¿y qué ha pasado con Buda, el iluminado? Va a ser Cristo, hermanos. Si todo el mundo se convierte al falso Cristo, y una vez que todo el mundo está convertido al falso Cristo, ahí por fin ya el falso Cristo puede decir, guarden el domingo y maten a los revoltosos que se resisten a guardar el día domingo. Entonces, hermanos, cuando se dé el decreto de muerte universal por la aparición del falso Cristo en la sexta plaga, recién se dará una ley dominical mundial como un decreto de muerte, que esto es relativo y es directamente proporcional lo uno con lo otro. Entonces, hermanos, y de aquí en más, en esta hora, y esto lo dejo ya para la próxima clase, en esta hora, hermanos, se va a dar el nuevo orden mundial
formado por 10 naciones que apoyarán a la bestia, que eso ya lo vamos a hablar después. Entonces, hermanos, qué pena, hermano. Bueno, yo sé que ustedes quieren aprender y quieren que yo les cuente todo lo de las guerras, pero no se puede porque hay que fundamentar primero. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces dejamos acá nomás. Ingeniero, listo.